Reflexiones, un programa para pensar. El día de hoy hablaremos acerca de la oración. Nuestro pasaje, primera de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 17. Oren en todo momento. Y es que absolutamente todos conocemos a alguien que todo lo quiere arreglar con oración. Que se le perdió el zapato, vamos a orar. Que tiene problemas en casa, vamos a orar. Que tiene que presentar un examen, oremos. Y eso no es incorrecto. Por el contrario, esta escritura nos dice que debemos orar en todo momento y por extensión en toda situación. Es decir, oramos cuando las cosas están mal y hay problemas o dificultades, pero también oramos cuando las cosas están bien y no hay problemas y podemos dar gracias a Dios por eso. Pero lo que vamos a preguntarnos el día de hoy es, ¿hasta dónde es correcto solo orar? Porque ciertamente oramos en medio de nuestras dificultades y problemas, pero ¿qué es lo que le pedimos al Señor? ¿Oras para que quite, para que desaparezca esos problemas? ¿O oras para que Dios te dé guía, dirección y fortaleza para actuar en medio de ellos? Piensa en los padres que tienen problemas con la rebeldía del hijo adolescente. ¿Cómo deben orar? ¿Deben hacerlo pidiéndole al Señor que quite la rebeldía de su hijo? Señor, en el nombre de Jesús, quita esa rebeldía de en medio de él. Atamos todo espíritu de rebeldía en la vida de nuestros hijos. ¿O deben orar para que les dé sabiduría para poder enfrentar esa rebeldía y corregir al hijo? Yo le aseguro que la mayoría de los padres solo oran pidiéndole al Señor que le quite la rebeldía al hijo con la esperanza de que eso funcione. Y en el último de los casos, se lo entregan al Señor para que sea Él tratando con el hijo. Dios, te lo entregamos porque ya no podemos con Él. Pero yo pregunto, ¿eso funciona? Dios hace lo que a nosotros nos corresponde hacer. ¿Dios corrige a nuestros hijos por nosotros? ¿Qué es lo que la Biblia enseña? Mire, cuando revisamos algunos pasajes en los que había conflictos, como cuando los judíos iban a ser exterminados en medio del imperio medio persa en los tiempos de la reina Esther, vemos a Esther precisamente pidiendo que se ayune y ore por ella, para que se pudiera presentar ante el rey y obtuviera gracia ante sus ojos. Esther capítulo 4 verso 16 dice: reúne a todos los judíos que se encuentren en Susa y ayunen por mí. No coman ni beban durante 3 días. También mis sirvientes y yo ayunaremos. Después de eso me presentaré ante el rey, aunque la ley no lo permita. Y si tengo que morir, moriré. Mardoqueo fue y cumplió con todo lo que Esther le había ordenado. ¿Cuál es el contexto de esta historia? Bueno, se había promulgado un edicto para que murieran los judíos. Llega a los oídos de Esther por medio de su primo Mardoqueo, y Esther como reina debía presentarse ante el rey, pero si lo hacía, las leyes de Media y de Persia la condenaban a muerte porque se presentaba sin ser llamada por el rey. Ella pide que oren por ella para que se presente y el rey extienda su báculo y de esa manera no muera y pueda ella, bajo la sabiduría y guía del Señor, poder solucionar este problema. Es decir, ella no solamente pidió que oraran por ella, sino que también oró para que Dios le diera la estrategia a seguir para poder convencer al rey de arreglar ese problema. Es decir, oró buscando que Dios le ayudara a enfrentar el problema, pero actuó en consecuencia para arreglarlo. No lo dejó todo en manos de Dios y se sentó a esperar. No levantó su voz en oración y le dijo: Señor, mira a estos que pretenden hacer desaparecer a tu pueblo. Dios, abre los cielos y que descienda fuego y los consuma. Esa no es la oración de ella. Ella no oró y se cruzó de manos y se sentó a esperar.
Conocemos el desenlace de la historia. El perverso Amán, que había convencido al rey de destruir a los judíos, murió colgado. Y a los judíos se les permitió defenderse y de esa manera sobrevivieron. Oración. Otro ejemplo lo tenemos más adelante en la historia con Nehemías, quien fue el instrumento escogido por Dios para reconstruir la muralla que protegía y protegería a Jerusalén. ¿Cuál era el problema? Que los enemigos de Israel amenazaron con atacarlos y continuaban con la obra de reconstrucción. ¿Qué fue lo que Nehemías hizo? Nehemías capítulo 4, verso 8 dice: todos juntos hicieron un plan para pelear contra nosotros y desanimarnos. Entonces oramos a Dios y pusimos guardias de día y de noche para protegernos. ¿Qué hicieron? Oramos a Dios y pusimos guardias. No solamente oramos, sino que oramos e hicimos algo. Verso 15. Cuando nuestros enemigos se enteraron de que conocíamos sus planes, reconocieron que Dios estaba de nuestra parte. Entonces todos nosotros volvimos a trabajar en la reparación del muro. Desde ese momento la mitad de nosotros trabajaba en la reconstrucción y la otra mitad permanecía armada con lanzas, escudos, arcos y corazas. Los jefes apoyaban a todos los de Judá. Nehemías oró, pero también actuó, de manera que armó a la gente y aunque seguían trabajando, también se estaban cuidando. No solo oró, sino que oró y actuó a lo que llamaremos oración. Tú y yo necesitamos aprender de estas historias que hacemos muy bien en elevar nuestra voz en oración. Pero que no solo debemos orar, sino también actuar, es decir, entrar en oración. Sí, viene el problema, viene la dificultad, viene la situación difícil. Necesitamos levantar nuestra voz en oración y pedirle al Señor que nos dé sabiduría, entendimiento, inteligencia, guía, dirección y fortaleza para poder enfrentar esa situación. Pero una vez que hemos orado, necesitamos hacer algo. Mira, que tenemos problemas en casa con los hijos. Lo primero que necesitamos hacer es orar. Pedirle a Dios que nos dé la sabiduría, la guía y la dirección que necesitaremos para actuar en medio de ese problema y acto seguido, obrar. Hablar con ellos, explicarles, poner reglas, imponer disciplina, corregirlos y de ser necesario, castigarlos con severidad, confiando en que el Señor estará actuando en el corazón de los hijos por medio de su espíritu mientras los disciplinamos. Que tenemos problemas en casa con el esposo o con la esposa. Lo primero que debemos hacer es orar. Pero no orar para que el Señor cambie a nuestra pareja, no. Señor, cámbialo, transfórmalo, renuévalo. No, sino orar para que el Señor nos dé la sabiduría para actuar y arreglar el problema. Confiando en que Él actuará en el interior de nuestro cónyuge. Pero acercarnos y hablar y tratar de ponernos de acuerdo. Que estamos enfermos. Lo primero es orar pidiéndole a Dios que nos sane, que extienda su mano de poder y obre en favor nuestro. Pero acto seguido, necesitamos consultar al médico, ir con el especialista, tomar el tratamiento, confiando en que el Señor es poderoso para sanarnos de manera sobrenatural en cualquier momento, sí. O sanarnos a través de la medicina y tratamientos. Oración. Que necesitamos bajar de peso. Lo primero es orar pidiéndole a Dios que nos fortalezca para cerrar la boca, para poder seguir la dieta, para no desordenarnos y así poder bajar esos kilos que nos están haciendo daño. Y sé perfectamente que muchos entonces pensarán, ¡ay, así que chiste! Porque lo que ellos quieren es ver solucionado su problema con el hijo rebelde, con el cónyuge, con su salud y su sobrepeso, solo orando sin que ellos tengan que hacer nada. Pero no es esa la forma en que Dios actúa. Dios no hace lo que a ti te toca hacer. Dios te ayuda, pero tú tienes que enfrentar tus problemas confiando en que Dios está contigo. La oración no es la pastilla que solucionará todos tus problemas. No.
La oración es el recurso que Dios nos ha dado para obtener guía, dirección, fortaleza y sabiduría de lo alto, para poder enfrentar nuestros problemas y solucionarlos. Así que, ahí donde estás, cierra tus ojos. Vamos a orar. Señor Dios y Padre Celestial, queremos alabar y queremos bendecir tu nombre. Queremos darte gracias, Dios, porque este tiempo de reflexión nos permite pensar en esta hora, precisamente en la oración. Dios, ¿cuántos malentendidos hay en medio de nosotros en este tema? A veces creemos, pensamos, o se nos ha enseñado incluso, que lo único que tenemos que hacer es orar y dejar nuestros problemas en tus manos y que tú de manera sobrenatural, prodigiosa y poderosa traerás soluciones. Dios, cuando vamos a la Biblia, cuando vamos a tu palabra, nos encontramos que todos aquellos que enfrentaron problemas y dificultades ciertamente levantaron su voz en oración, pero en consecuencia oraron confiando en que tú traerías sabiduría, guía, dirección y fortaleza para que ellos pudieran salir victoriosos sobre esos problemas. Dios, enséñanos el poder de la oración, que ciertamente oremos y sea lo primero que hagamos cuando enfrentamos situaciones difíciles, pero acto seguido oremos, nos ajustemos a tu plan, a tu propósito, a aquello que nos estás guiando a hacer. Que podamos enfrentar nuestros problemas en el nombre de Jehová de los ejércitos. Y Dios eterno, que estemos seguros que tú estás con nosotros y nos darás victoria. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y sea ese mismo Señor el que te dé paz. Le damos gracias a Dios por la reflexión del día de hoy. Esperamos que sea de bendición para tu vida. Y solo te recuerdo que nos escuchamos todos los días a través de un devocional y que el día de mañana recibirás tu estudio bíblico. Que el Señor te siga bendiciendo.